Sí se le escucha, doctora. Ya, perfecto. Entonces, ¿iniciamos, chicos, o esperamos un rato a los demás compañeros? ¿Me avisan? Si no me hablan, pienso que me quedé sola. Voy a estar Sí, doctora. Sí se ve. Ya. Sí puede empezar, doctora. Ya, empezamos entonces, ya. Muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un repaso, ya, de algunos temas que han visto para este examen, que son dentro de las alteraciones del ciclo menstrual, ¿ya? En este examen van a haber dos, ¿no? Que son amenorrea y hemorragia uterina normal. Y en el segundo examen se va a ver el tema de dismenorrea, ¿no? Entonces, alteración en el ciclo menstrual, no me vino la regla, o me vino un montón, o hay dolor, ¿no? Esas son las alteraciones del ciclo menstrual. Y otro tema aparte viene a ser lo que es climaterio y menopausia. Así que vamos a empezar con amenorrea. Entonces, en amenorrea, lo único que tienen que definir acá, ¿no? Y estar bien en la clasificación, ¿no? ¿Qué es una amenorrea primaria y qué es una amenorrea secundaria? ¿Ya? Acá, tema puntual. Amenorrea primaria, la mujer que nunca ha visto menstruación, ¿ya? Nunca ha arreglado en ningún momento ha visto sangrado vaginal, ¿ya? Y la amenorrea secundaria es que se ha tenido por ahí algún ciclo de menstruación y que de un momento a otro dejó de arreglar, ¿ya? Esa también, ¿no? Según lo que le han puesto en la teoría, es la ausencia de menstruación por más de 3 ciclos, ¿no? O 3 meses consecutivos en pacientes que son de ciclos regulares, o más de 6 meses en aquellas que han tenido ciclos irregulares. ¿A qué se llama irregular? A que de repente no tienen ciclos de 28 a 30 días, sino ciclos más espaciados. ¿Ok? Entonces, si les preguntan o tienen alguna pregunta de examen de acuerdo a la clasificación, es si viene o no viene o no vino el periodo menstrual. Entonces, dependiendo de la clasificación, vamos a tener algunas causas, ¿no? Ya sea de la amenorrea primaria, que no ha venido nunca la regla, o de la amenorrea secundaria. Y tenemos ahí los protocolos de manejo, ¿ya? Entonces, he repetido más o menos lo que les han puesto en la teoría para hacer un repaso, ¿ya? En lo que es la amenorrea primaria, acuérdense que una de las, o la causa más frecuente de amenorrea primaria es la disgenesia gonadal, o sea, el síndrome de Turner. ¿Por qué acá en el síndrome de Turner no viene el periodo? Porque es un útero y ovarios infantiles, ¿no? O sea, el útero es pequeño, no mide más de 5 centímetros y los ovarios son como unas cintillas. Entonces hay una disgenesia gonadal ahí, la paciente nunca va a ver menstruación, ¿ok? O por alteraciones muleyanas, o sea, alteraciones anatómicas también, ¿no? Por ejemplo, un himen imperforado o defectos en el tracto de salida, como un tabique transverso superior, ¿no? Que hace que bloquee el cervix y no pueda, pues, no se descarga la menstruación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener en la amenorrea primaria, si la ausencia es después de los 14 años, o sea, no viene la regla a los 14 años, que más o menos es el promedio, ¿no? Ahora ha bajado la tasa, ahora ya las niñas reglan mucho antes, ¿no? A partir de los 10 años ya están con la primera menarquia. Si tiene o no caracteres sexuales secundarios, hay que ver también eso, ¿no? En la amenorrea primaria, si ha desarrollado o no caracteres sexuales secundarios, y si ya de repente ha pasado más de 16 años y tiene crecimiento normal o ha desarrollado caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Dependiendo de eso, vamos a ver algunas causas, ¿ya? Siempre acuérdense que las primeras causas en lo que es amenorrea primaria, pregunta de examen que les van a poner probablemente es disgenesia gonadal, nadie dice síndrome de Turner, ¿no? Hay otras, ¿no? Otras disgenesias gonadales, que también lo van a ver, lo han leído seguramente en la parte teórica, pero esta es una de las más frecuentes, ¿ya? Sabemos que una vez, después de que se desarrolle o que ya salga el vello, ¿no? Ya estamos en la clasificación de Tanner, ¿no? Y estamos en el estadio 5, ya han visto esa parte también, lo que es desarrollo del desarrollo normal, ¿ya? Hasta cuando ya sale el vello púbico, ¿no? Ya después el siguiente paso es la menstruación, ¿ya? Si no se desarrolla y hay caracteres sexuales secundarios, puede ser una causa hormonal también por lo que no ha desarrollado o no viene el periodo menstrual,
¿Ya? Entonces acá dice que debe aparecer de 2 a 3 años de inicio del desarrollo puberal, es decir, con un Tanner 5, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? No, doctora. Muy bien, entonces seguimos. En cuanto a la etiología, vamos a ver si tiene o no caracteres sexuales secundarios, ¿ya? En lo que es, si tiene caracteres sexuales secundarios, es decir, ha desarrollado mamas, ha desarrollado vello púbico, ¿ya? Lo primero que tenemos que descartar es que tengan alguna alteración mulleriana. Dentro de ellos tenemos el síndrome de Mayer-Rokitansky, ¿ya? Aquí, en este síndrome, la paciente no va a tener el tracto... no va a estar desarrollado el tercio superior de vagina y va a tener o sea, hay dos tipos de Rokitansky, el total y el parcial, ¿no? En donde en el parcial se puede encontrar un poco de útero, ¿no? Y en el total no vamos a encontrar ni útero, o sea, en una parte del útero y la vagina, ¿no? El tercio superior de vagina. Por ende, la paciente, pues, no va a presentar menstruación porque no tiene el órgano anatómico. Otra que es frecuente y que en desarrollo sexual secundario es la insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Entonces, este es conocido como el síndrome de Morris, ¿no? El varón fenotípicamente es 46XY, pero ¿qué pasa? Que esos testículos no tienen sensibilidad, o sea, no se androgenizan y por ende el fenotipo va a ser femenino, ¿no? Pero si es 46XY, no tiene útero. Y como no tiene útero, pues no va a arreglar, ¿ya? Entonces, fenotípicamente se ve como una mujer, pero tiene cariotipo masculino, ¿ok? Otro es el que les estaba conversando en los defectos anatómicos, el tabique vaginal transverso, ¿ya? El longitudinal no hay problema, el longitudinal normalmente parte si es total, ¿no? Puede llegar hasta la cavidad del útero y se puede observar si llega hasta el introito vaginal, ¿no? Como si fuera una doble vagina, ¿no? Ese es el longitudinal. Ahí no va a haber mayor problema porque la paciente pues va a menstruar, ¿no? Va a arreglar, va a haber descarga. El problema es en el transverso, en que está atravesado, ¿no? Va a ser como si fuera un himen imperforado, ¿no? No va a haber, dependiendo de dónde se encuentre el tabique, ¿no? El transverso puede ser superior, medio, inferior, ¿no? El superior es el que está casi pegado hacia el orificio cervical externo y por ende, pues, la sintomatología va a ser, la paciente va a tener dolor con cada ciclo menstrual, ¿no? No va a haber descarga. Si el tabique está más abajo, se puede ver dolor en la zona vulvar porque se va a llenar la sangre y se colecciona la sangre ahí. Y si es un tabique que no es como el himen imperforado porque el tabique es mucho más grueso, ¿no? Es un tejido parecido a la consistencia del útero, ¿no? Más o menos, pero un poquito más delgado. No se va a poder ver como en la imagen del himen imperforado, una coloración violácea, ¿no? Ahí si hacemos una ecografía vamos a ver que no se ve pues el tracto de la vagina, ¿no? No vamos a poder hacer tracto vaginal o especuloscopía. Estamos hablando de pacientes adolescentes que todavía no han iniciado vida sexual, entonces el examen ginecológico para poder hacer ese tipo de examen es un poco limitado, a menos que tenga el consentimiento de los padres para poder dar un diagnóstico, ¿ya? Y el otro es el himen imperforado, que es un defecto en salida, en el cual, pues, el himen es la parte o el tejido que cubre la vagina, que normalmente tiene la forma de una medio redondo, dependiendo, pues, donde se pueda romper, se comienza a hacer las criptas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese tejido normalmente debería ser como una dona, ¿no? Debe tener al medio, pues, un orificio, ¿no? Para que la vagina descargue, porque igual la vagina es mucosa, tiene que tener secreción, ¿no? Ya sea desde niña hasta la adultez. ¿Qué pasa? Que en el desarrollo se cubre toda esta vagina, ¿no? Entonces, ahí sí el tejido es mucho más delgado, ¿no? Y por ende, cuando hay ciclo menstrual, al principio no va a tener mayor molestia hasta que se llene la vagina, ¿no? Se llena la vagina de sangre y ya va a tener dolor pélvico, ¿no? Obviamente no va a tener menstruación y al momento que se le hace el examen físico,
¿no? Se va a ver como un abombamiento, como una secreción violácea a través de este tejido, ¿no? Y ahí el tratamiento pues se hace un corte y se descarga todo el contenido que ha quedado ahí. Entonces, esas son dentro de una de las principales, porque hay bastantes realmente, ¿no? Este tema de amenorrea es bien largo, ya hay bastantes causas que pueden producir amenorrea primaria, sobre todo en primaria, con desarrollo sexual secundario, ¿ya? Luego vienen las otras, en las cuales ya no vamos a tener un desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pero con la hormona, la FSH aumentada, ¿ya? Entonces, aquí lo primero que tenemos que descartar son las disgenesias gonadales, ¿no? Disgenesias gonadales como el síndrome de Turner, en el cual vamos a tener a una paciente fenotípicamente, es una mujer, pero es infantil, ¿no? Los órganos sexuales son infantiles. Acá tiene ya alteraciones cromosómicas, en el cariotipo es 45X0. Las características de esas pacientes que son de talla corta, el cuello es medio alado, ¿no? No crece mucho, a veces tienen problemas en la columna, ¿no? Como escoliosis. Y en la parte genital, pues tiene genitales infantiles, ¿ya? Otra que también es frecuente es el síndrome de Perrol, es la disgenesia gonadal de 46XX, fenotípicamente es mujer, ¿no? Pero aquí hay una alteración en la producción de estrógenos, ¿no? Entonces las pacientes no desarrollan el órgano sexual, ¿no? Por lo tanto, no desarrollan caracteres sexuales secundarios, ¿no? Es como resistente, es igual que la sensibilidad a andrógenos, pero esto es insensibilidad a los estrógenos, ¿no? Por decirlo así para que lo entiendan. Entonces, la paciente siendo 46XX, no se comporta como un sexo masculino, algo así, ¿no? Entonces, el desarrollo del aparato genital femenino es también úteros infantiles, las ovarios son las cintillas, igual que el síndrome de Turner, ¿ya? Y el otro que también es frecuente, que es el síndrome de Sawyer o la disgenesia gonadal, que es 46XI, ¿no? Acá el problema es que es un genotipo masculino, pero desarrolla, fenotípicamente se ve como una mujer, porque también igual hay insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Acá, ¿cuál es la diferencia con el síndrome de Morris? Que la disgenesia gonadal o 46X, por más que sea cariotipo masculino, ¿no? En el síndrome de sensibilidad a los andrógenos desarrolla caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Esa es la diferencia entre Morris y el Sawyer. Los dos les hacen cariotipos, pero en el Morris desarrolla caracteres sexuales secundarios y en el de Sawyer no, ¿ya? Porque es varón, pues, ¿no? Pero acá vamos a encontrar las hormonas, en este caso la FSH aumentada. Otro que no tiene caracteres sexuales secundarios, pero con FSH que le vamos a encontrar normal, porque acuérdense, cuando hacemos estudio de amenorrea primaria, tenemos que hacer estudio no solamente de ecográfico para ver si hay órgano, hacemos estudio hormonal, ¿no? Para descartar este tipo de patologías y cariotipo. Entonces, en estas pacientes vemos que llega a una edad 14, 16 años, no desarrolla caracteres sexuales secundarios, hacemos dosaje hormonal y vemos que está normal o bajo. Entonces, acá tendremos que descartar otro, ¿no? Que es el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann no desarrolla caracteres sexuales secundarios. Aquí se caracteriza por, aparte de la amenorrea, que tienen anosmia y posme, o sea, no pueden oler, ¿no? En estos pacientes generalmente tienen talla un poco alta, ¿no? Síndrome de Kallmann. Y a pesar de ser cariotipo, y el cariotipo también está alterado, ¿no? En este caso. Otro que tenemos en las amenorreas son las amenorreas hipotalámicas, ¿ya? Dentro de las amenorreas hipotalámicas, que encontramos la FSH que está normal, tenemos la amenorrea por estrés, ¿ya? Por esfuerzo físico, ¿no? Y por la pérdida de peso. Entonces, las pacientes que sufren de anorexia o que hacen ejercicio físico muy extremo, ¿no? O que están pues sometidas a un estrés, no les va a venir el periodo menstrual por este tipo de que se bloquea el eje,
ya se bloquea el eje de la FSH, acá va a estar, en este caso va a estar baja, en este caso de las pacientes, y no les viene la regla por eso, ¿no? Acá, por el ejercicio extremo, si comienzan desde muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando desde muy jóvenes, no van a desarrollar caracteres sexuales secundarios, ¿ya? A pesar de tener Ester 46XX. Sí es muy joven, ¿no? Pero también puede pasar, ¿no? Que puede haber amenorrea hipotalámica en una paciente que ya ha tenido menstruación, ¿ya? Es por eso que este tipo de amenorrea por hipotalámica puede presentarse tanto en amenorrea primaria como en amenorrea secundaria. Otros son los tumores hipofisiarios, ¿no? Que también van a alterar acá el ciclo menstrual, y retardo constitucional de crecimiento y desarrollo. Ya cuando los pacientes son, pues, nacen pequeños para la gestacional, en su evolución durante su niñez también han tenido un déficit carencial, ¿no? No han desarrollado correctamente, pues obviamente no van a desarrollar caracteres sexuales secundarios y no les va a venir el periodo menstrual, ¿ya? Entonces, lo que tienen que repasar de acá, de esta lámina, es cuáles son con caracteres secundarios, ¿no? Cuáles sin caracteres secundarios, y de ellas, cuáles están con la FSH alta o la FSH normal o baja, ¿ya? De acá seguramente va a venir preguntas. Siempre es clásico de acá, ¿ya? En lo que son las causas. El tratamiento o lo que se va a hacer una vez que se encuentra la causa es, pues, ver, obviamente los que son de causa cromosómica o genética no van a tener una solución, ¿no? Pero en aquellas que sí bloqueo, por ejemplo, en las amenorreas hipotalámicas, corrigiendo el problema del estrés o del esfuerzo físico, de la alimentación, puede la paciente llegar a arreglar, ¿ok? Entonces, solamente para acá es como un resumen, ¿no? Esto ya seguramente también lo han repasado. Entonces, acá, si tenemos paciente de 14 años y no tiene caracteres sexuales secundarios, o ya tiene más de 16 años, no regla, y tiene caracteres sexuales secundarios, tenemos que hacer una buena anamnesis. Lo primero que tenemos que descartar siempre son trastornos como hipotiroidismo, hipertiroidismo y trastornos de la prolactina, ¿no? La hiperprolactinemia, porque esto de acá nos bloquea el eje y no nos va a dejar arreglar, igual que en la amenorrea secundaria, ¿ya? Acá en el examen físico vemos si tiene caracteres sexuales secundarios. Si está normal, tiene caracteres sexuales secundarios, ¿qué hacemos? Hacemos una ecografía al paciente, ¿ya? Y acá vemos si tiene o no tiene útero, ¿no? Si es un útero que no está presente o es un útero ausente, obviamente tenemos que irnos a un cariotipo. Y acá tenemos que ver si el cariotipo es masculino o femenino. Si es masculino, la primera causa es síndrome de Morris, insensibilidad a los andrógenos. Y si es 46XX, hay que ver si tiene alguna alteración, ya sea en el tracto de salida, porque es una alteración mulleriana, o es una disgenesia gonadal, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero no tendría caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Y si tiene útero presente, hay que ver, bueno, ya tiene útero, ¿qué pasa? ¿Por qué no regla? Si tiene caracteres sexuales secundarios. La primera causa es obstrucción en el tracto de salida, ¿no? Tabiques, o bien perforado, ¿ya? O de repente tiene una agenesia vaginal, como en el síndrome de Rokitansky. Y si no tiene ninguna de estas alteraciones, hay que descartar otro tipo de patologías, como la hiperplasia suprarrenal congénita, que produce una androgenización, ¿no? De un feto femenino. Por lo tanto, pues no va a desarrollar los caracteres sexuales secundarios femeninos, va a desarrollar más masculinos. Y otro que son trastornos ya ovulatorios, ¿no? Como el síndrome de ovario poliquístico, que sí se ve en pacientes jóvenes con amenorrea primaria, pero no es tan común como en la amenorrea secundaria, ¿ya? Porque de un inicio no vamos a pensar en un síndrome de ovario poliquístico si no hacemos un estudio, ¿no? Es un estudio ya de descarte. Por otro lado, si vemos que no ha desarrollado caracteres sexuales secundarios o tal vez se ha detenido a desarrollar alguna parte, hay que desdosar hormonas, ¿ya? Hay que ver cómo está nuestra hipófisis y el hipotálamo. Si acá tenemos la FSH, que está normal o baja, ya hemos visto, ¿no? Retardo en el crecimiento constitucional y desarrollo, enfermedades crónicas, ¿no? Amenorrea hipotalámica por estrés, por ejercicio, ¿no? Por alimentación, ¿no? Hay un déficit acá en la
producción de repente de las gonadotrofinas, ¿no? Puede ser algo idiopático, ¿no? Tumores del sistema nervioso central o por medicamentos. Y otros encontramos la FSH alta. Acá de todas maneras siempre hay que ser cariotipo porque una de las causas es la disgenesia gonadal como el síndrome de Turner, ¿no? La gonadal, la gonadal XY o la disgenesia gonadal XX, ¿no? Acá va a haber una resistencia a la LH, a la FSH, o la paciente de repente ha sido sometida a una quimioterapia, radioterapia, pues si los ovarios han dejado de funcionar, ¿no? Hacen como una insuficiencia ovárica precoz o prematura. ¿Preguntas hasta acá? Para ver si me están escuchando. No, doctora. ¿Todo claro? Muy bien, seguimos entonces. Entonces, eso es de amenorrea primaria, ¿ya? Entonces, en la amenorrea secundaria ya sabemos que la paciente ha arreglado, ¿no? Ha arreglado en algún momento en su vida, quiere decir que los órganos femeninos se han desarrollado correctamente, pero por alguna razón dejó de arreglar, ¿no? Acá una de las causas principales, primero, si es una paciente en edad fértil, aunque te lo niegue, dejarte en embarazo, ¿ya? Aunque te lo niegue y te diga, no, ya. Lo primero que tenemos que descartar en la amenorrea secundaria es gestación. Después ya lo descartaste y viste que la paciente pues no ha engañado, no ha tenido nunca relaciones sexuales. Ok, ¿qué ha pasado? Otra de las causas principales acá son problemas de anovulación, ¿no? Viene lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, acá solamente para hacer énfasis en lo que les han puesto en la diapositiva, es que la amenorrea secundaria lo van a clasificar en dos partes, ¿no? En la ausencia de menstruación por más de 3 ciclos en mujeres en edad con ciclos regulares o ausencia de más de 6 meses o 6 ciclos en mujeres de ciclos irregulares, ¿ya? Con solamente la falta de un solo ciclo menstrual no podemos catalogar a la paciente como amenorrea secundaria. Entonces, la etiología, como les había comentado, la primera causa de amenorrea secundaria es embarazo, ¿ya? Por más que te lo niegan a la muerte, porque siempre a veces pasa así, a veces encontramos sorpresas, ¿ya? Otra son las anatómicas, ¿ya? Porque ha habido de repente algún procedimiento, como en el síndrome de Asherman, ¿ya? El síndrome de Asherman son las sinequias que se producen después de un procedimiento ginecológico. En este caso, después de un legrado, después de una aspiración manual endouterina, después de una cesárea, ¿no? Que se hace nosotros con la gasa que hacemos un escobillonaje, a veces no es lo más común, ¿no? Que sea tan prolijo y que pueda sangrar, nos podemos llevar la capa basal y que se produzcan adherencias, pero a veces puede pasar, después de una revisión instrumentada en un parto que se ha quedado, o se ha retenido las membranas, de cualquier procedimiento que nosotros hemos hecho un curetaje, ¿no? Entonces se van a formar adherencias. El síndrome de Asherman puede ser parcial o total. En el parcial la paciente sí va a ver una regla que no va a durar más de 2 días, ¿no? Una regla un poco volumen y es muy poquito el sangrado. Y obviamente una de las causas por lo que viene la paciente es porque no se puede embarazar de nuevo. Otro que es común en nuestro medio es la tuberculosis, ¿ya? Y la tuberculosis no solamente está en el pulmón, también puede irse al tracto genital. Y puede producir adherencias en el endometrio, ¿no? Y obviamente pues la paciente no va a arreglar. Otro que es común, y también es pregunta de examen, aparte del embarazo, cuál es la otra causa más común de amenorrea secundaria, es por anovulación crónica, en el síndrome de ovario poliquístico. Otras también son las amenorreas hipotalámicas, como ya le dije, por estrés, por alimentación, ¿no? Por ejercicio deportistas de extremos, ¿no? Que hacen un deporte extremo, van a tener, pues no les va a venir la regla. Y no sé si se han dado cuenta, ¿no? Cuando vemos esos Juegos Olímpicos, vemos a las gimnastas, ¿no? Que hacen deporte, ejercicio todos los días, no desarrollan las glándulas mamarias, ¿no? Como deberían desarrollar, ¿no? Tal vez el vello tampoco lo desarrollan adecuadamente, ¿no? No terminan su desarrollo, de caracteres sexuales secundarios, y lo último que viene pues es el periodo menstrual, no viene, ¿no? Algunas también son sometidas a medicamentos anabólicos para poder mantener una rutina.
eso también les altera la regla. Tumores, ¿no? Que podemos encontrar en hipófisis, tumores pituitarios o el síndrome de Sheehan, ¿no? El síndrome de Sheehan es el hipogonadismo hipogonadotrófico producido por un sangrado después de una hemorragia posparto, ¿no? Ha habido un sangrado tan abundante, o la paciente ha tenido un choque hipovolémico, por decirlo así, ¿no? Ha sangrado mucho y luego de eso ya pues ha quedado con un hipogonadismo hipogonadotrófico y la paciente pues ya no presenta menstruación. Y la anorexia pérdida de peso está dentro de las disfunciones hipotalámicas también. Otro que es común y que tenemos que descartar y está dentro de del protocolo que tenemos que hacer en amenorrea secundaria es la hiperprolactinemia, ¿no? La prolactina es la hormona que aumenta para la lactancia, ¿no? Entonces no debería aumentar en forma, si no estamos fuera de ese periodo, ¿no? Pero algunas pacientes pueden desarrollar prolactinomas, que pueden ser pequeños, o macroprolactinomas que se forman en hipófisis, que pueden producir pulsos y aumentar la prolactina, ¿no? Si son menos de 100, ¿no? Si la prolactina es menos de 100, son microadenomas hipofisiarios, ¿no? Que van a ir bien con tratamiento médico, ¿no? En este caso les damos la cabergolina o la bromocriptina para bloquear ese eje. Y la paciente vuelve a arreglar nuevamente. Pero si son macroadenomas o la prolactina cuando la usamos mide más de 100, 200, 300, de todas maneras tenemos que pedir un control o una radiografía de la silla turca para ver si ese tumor, pues la paciente aparte de la menorrea va a tener dolor de cabeza, alteraciones visuales, ¿no? Y eso ya es quirúrgico. Otro que podemos encontrar es la insuficiencia ovárica precoz. Es como si fuera una menopausia, ¿no? Antes de los 35 años en estas pacientes, o en el caso de las pacientes que han tenido más jóvenes, ¿no? Porque también se ha podido ver antes de los 30 años, hay una disminución, ¿no? O del estradiol, de la LH, y hay un aumento de la FSH, como si fuera una paciente menopáusica, ¿no? Más de 30, que va a producir que se bloquee el eje y no se formen, ¿no? Las hormonas, el estradiol, el estrógeno, y por ende, pues no va a haber una falla ovárica, que puede ser en algunos casos reversible, ¿no? Que puede, de repente por medicamentos, se le puede dar una inducción, se le puede dar medicamentos para que vuelva a arreglar de nuevo, o ya puede ser permanente y ya la paciente queda con menopausia, ya no le va a venir a arreglar más, ¿no? Las enfermedades tiroideas, como el hipohipertiroidismo, sí van a causar alteraciones en el ciclo menstrual, más en el hipo, ¿no? Que en el hiper, ¿no? En el hipo sí produce oligomenorrea, que son reglas más de 35 días, o amenorrea secundaria. Otros son los tumores en ovario, de repente la hiperplasia suprarrenal congénita, que también, o de hiperplasia adrenal, mejor dicho, neoplasias con lesiones infiltrantes como los linfomas, o otras causas, ¿no? Como los fármacos, si la paciente se sometía a quimioterapia o radioterapia, y desarrollan una insuficiencia ovárica por radiación, ¿ok? Entonces, la diferencia entre uno y otro: en la primaria no arregló nunca, en la secundaria arregló y por alguna causa dejó de arreglar, ¿no? En la primaria solamente tendría solución las que son de causas anovulatorias o las que son de causas hipotalámicas, ¿no? Que se puede revertir de acuerdo a lo que tiene. Si de causa genética, obviamente la paciente no va a arreglar nunca porque no tiene el órgano o porque tiene pues algún defecto cromosómico. Y en las secundarias, si ya arregló, hay que ver la causa por la que no arregló de nuevo. La mayoría se puede revertir, ¿no? Pero hay algunas, como la insuficiencia ovárica precoz, que puede llevar a una menopausia, que ya la mayoría es irreversible. O cuando tienen, pues, una quimioterapia, o de repente les han hecho una oferectomía por un quiste de ovario, ¿no? Ha quedado uno y ese uno solamente no se da abasto, ¿no? Y pues tiende a fallar antes de tiempo. Ok, entonces esto de acá se lo tiene que aprender sí o sí, porque ese es el protocolo para amenorrea secundaria y eso es lo que hacemos nosotros en la consulta médica, ¿ya? Obviamente lo primero que tenemos es una paciente en edad fértil, lo que tenemos que descartar es embarazo, ¿no? Si está gestando, pues que siga la gestación. Y si no está gestando, hay que dosarle, lo primero, hormonas tiroideas y prolactina. Si esto está aumentado, pues lo mandamos al endocrinólogo para que le dé manejo para estas dos patologías. Si encontramos esto normal, ¿no? Tenemos que ver problemas de anovulación. ¿Qué hacemos? Hacemos el test de gestágeno, ¿ya?
le damos progesterona micronizada o el Progendo o el Provera, ¿no? Por 5 días y lo cortamos de un porrazo, ¿no? Entonces, si hay deprivación, o sea, por deprivación de los progesterona, la paciente regla, quiere decir que hay un problema de anovulación. ¿Dónde lo vemos? En el síndrome de ovario poliquístico. Si la paciente, a pesar de la progesterona, no regla, ya le hacemos un test combinado de estrógenos y progestágenos. Le damos la progesterona, ¿no? Le damos primero el estrógeno los primeros días, ¿no? Y luego le agregamos, ¿cómo es el test para los anticonceptivos combinados, ¿no? Vienen de 21 días, ¿no? Entonces le damos el primer ciclo estrógenos, luego le damos los progesterógenos y ¡pum!, se corta de un porrazo. Entonces hacemos que crezca el endometrio con los estrógenos y de un porrazo con el pico producimos un pico de LH con el uso de los progestágenos para que la paciente arregle, ¿ya? Si llega a arreglar, ¿no? Hay una alteración ahí en el tracto genital, ¿no? Algo está pasando, o sea, no ha crecido bien el endometrio, de repente hay un síndrome de Asherman, no lo hemos visto, no está creciendo el endometrio adecuadamente, pero sí ha respondido el test combinado. Si no regla, hay una alteración en la salida. Hay algo que está bloqueando el eje, o sea, un tabique, o de repente, pues, el síndrome de Asherman, que es lo más común, ¿no? En estas pacientes. Y si regla la paciente, hay que dosarle la FSH y la LH, ¿no? Si estas de acá, si la FSH y la LH está elevada a más de 30, hay que pensar en una falla ovárica. La paciente ya está entrando en una insuficiencia ovárica precoz, antes de los 30 años, y hay que ver cuál es la causa, ¿no? Si todavía la podemos revertir o no. Y si por A o B encontramos que están bajas, ¿no? Hay que hacer un test de gonadotrofinas para ver si está dándole gonadotrofinas sube, ¿no? La FSH o no sube. Si no sube la FSH, ¿no? Vamos a ver que la alteración está en el hipófisis. Y si sí sube, está en el hipotálamo, ¿no? Y vamos a ver ahí las alteraciones que vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, este protocolo de amenorrea sí se lo tienen que aprender porque de acá pueden venir preguntas, ¿no? Es lo que hacemos en la consulta normalmente. ¿Con qué lo hacemos? Esto de acá también lo han visto en la parte de la teoría, solamente para que tengan claro el conocimiento, ¿no? ¿Qué hacemos con el test de gestágenos de progesterona sola? Producir que venga una hemorragia por deprivación, ¿no? Se le da por unos cuantos días y ¡plum!, viene la regla. Si es que es positivo, ¿no? Si es positivo, va a venir la regla. Ahí hay que ver anovulación crónica, síndrome de ovario poliquístico, de repente hay algo que el canal vaginal está intacto, es decir, no hay problemas en la salida, hay disfunciones en el hipotálamo hipófisis que están produciendo tal vez medicamentos, ¿no? Que están produciendo que no le venga el periodo a esta paciente. Y si es negativo, ¿no? O sea, no vamos a encontrar la regla, hay que ver, pues, ¿no? De repente por ahí tiene alteraciones en la salida, de repente ha tenido un procedimiento como un cono frío, un cono lip, que lo vamos a ver cuando hagamos patología de cervix, y se ha estenosado el cervix y por ende la paciente ya no vuelve a arreglar, ¿no? O con el síndrome de Asherman por procedimientos ginecológicos. O lo más probable que puede estar entrando a una falla ovárica esta paciente. La dosis solamente hay varios tipos que podemos utilizar. Lo que más se utiliza es lo que tenemos a la mano, en este caso la medroxiprogesterona, que lo pueden conseguir en diferentes marcas. Una de las más comerciales es esta, la Provera, que se le puede dar a la paciente lo normal dice de 5 días, ¿no? Pero se puede extender hasta 7 días y se lo corta de un porrazo, ¿no? Viene de 5, se le dan 2 tabletas, ¿no? Por 5 a 7 días. Y se lo corto de un porrazo y hay que ver si hay deprivación, ¿no? Otro tenemos la progesterona micronizada, la natural, que va de 200, la presentación viene de 100, 200 y 400. Se le da de dosis de 200 a 400, se corta el peso de la paciente, igual por los 5 a 7 días y se le corta de un porrazo, ¿no? Y lo otro es la progesterona en gel, ¿no? Que se le da cada 24 horas por 6 días. Y acá hay una que se me olvidó de poner, que es la ciclosterona o la ampolla, ¿no? Se coloca una ampolla de ciclosterona y también se espera el 6º día para ver si hay deprivación o sangrado por deprivación. De acá es de la terapia conjugada, ¿no?
estrógenos y progesterona. Hay varios que se pueden utilizar, ¿no? En cuanto al estrógeno y al progestágeno, lo que queremos es que el tratamiento dure pues los 21 días para saber si es que hay o no deprivación, ¿no? Se le puede dar, acá lo han puesto, en la parte de la teoría les han puesto que puede haber combinado con estrógeno y progestágeno por 21 días, o le pueden dar tal vez valerato de estradiol y juntarlo con la progesterona, ¿ya? Entonces, si es positivo, es decir, vamos a ver menstruación, hay un hipogonadismo ahí, ¿no? Por una desregulación en el hipotálamo hipófisis, y si es negativo, hay que ver, pues, qué está pasando. El útero no está bien, de repente hay síndrome de Ashman, hay algo ahí que está estenosando la salida, ¿no? Como después de un procedimiento de un cono, o en el endometrio no se está desarrollando adecuadamente, ¿ya? Por alguna otra patología. O enfermedad, ¿no? Tuberculosis también. Entonces, acá es un cuadro resumen, ¿no? De las patologías que hay en la primaria y la secundaria. Y acuérdense que de la primaria, lo más frecuente o lo más común es la disgenesia gonadal, como el 45X síndrome de Turner, ¿ya? Y en la secundaria, lo primero que tienen que descartar es embarazo, ¿ya? Acá lo han clasificado según causa o no patología, ¿no? En la primaria puede haber retardo constitucional de crecimiento y desarrollo y por fármacos que se desarrollan en la primaria, y en la secundaria lo primero es embarazo, ¿ya? Embarazo, la paciente puede estar en el periodo de lactancia, ¿no? Obviamente los 6 primeros meses después del periodo menstrual puede la paciente estar en amenorrea por lactancia, o si le viene el periodo menstrual no obtener ciclos ovulatorios, si es una lactancia materna exclusiva, y hay un método anticonceptivo que es el MELA, ¿no? El método de lactancia materna, y la paciente va a tener ciclos anovulatorios, por ende no se va a embarazar, ¿no? Otro que es no patológico es la menopausia, ¿no? O la falla ovárica por menopausia y fármacos. Y los patológicos son los que ya hemos visto, que ya no los voy a repetir porque ya los hemos repasado ahorita. Muy bien, preguntas, porque creo que esta es la última. La menorrea. Doctora, una pregunta. En el caso de la secundaria, entonces, ¿el embarazo sería la más frecuente y la anovulación crónica o También. un ovario poliquístico a la vez? O sea, si les ponen en el examen las alternativas, ¿cuál es la causa más común de amenorrea secundaria? Embarazo. Es la primera. Y luego ya sigue la anovulación, por la anovulación crónica, que es el ovario poliquístico. Ah, ya. Ya, doctora, gracias. No pongan así tanto. Porque ya ha habido preguntas de esto antes, y acá les ponen para el manejo, tal vez, ¿no? Si les ponen, si el paciente, porque ahora lo que vamos a hacer, o nos han pedido hacer, es hacer preguntas tipo caso clínico. Entonces, no va a haber como las alternativas de verdadero o falso, o A y B son correctas, o todas las anteriores. Eso ya no va a haber preguntas de ese tipo, espero yo, ¿no? Nos han pedido que hagamos preguntas tipo caso clínico. De repente les presentan el caso clínico de un paciente, ¿no? Les ponen ahí paciente, pues, de 15 años, con caracteres sexuales secundarios, a la cual se le realiza, ¿no?, ecografía y no se le encuentra el útero, o así, ¿no? Para descartar las patologías que encontremos, ¿no? Algo así. Según lo dado, ¿cuál es el diagnóstico más probable, ¿no? Ya sea en la primaria o en la secundaria. Yo creo que así les van a poner, ¿no? O paciente que tiene, no sé, pues, en la amenorrea secundaria, paciente de 16 años, o no, la amenorrea secundaria ya vienen pacientes mayores, ya, a ver, una paciente de 30 años, a la cual se realizó test de embarazo, salió negativo, ¿no? Se le realiza test de gestágenos, salió negativo, luego se le realiza el test de terapia combinada, y paciente menstrua, ¿no? De acuerdo a eso, ¿cuáles son los diagnósticos más probables? ¿Me entienden? Algo así. Yo creo que algo así les van a preguntar. No creo que sean tan malos de preguntarle, no sé, porque ustedes están en pregrado, ¿no? Si fueran en posgrado, así ya de repente son preguntas un poco más buscadas, ¿no? Para especialidad, o más endocrinológicas. Pero en pregrado no, ustedes tienen que saber las cosas más básicas y saber diferenciar una cosa de la otra. Ya cuando ya veamos, o sea, cuando ya vean el tema a fondo, ya más adelante, si alguno se quiere dedicar a la especialidad, ya lo van a poder ampliar mucho más, ¿no? Porque les dije, la clase de amenorreas es larguísima, es un montón de patologías, y cada una tiene
unas características distintas, solamente he puesto una parte nada más de la clase que me han pasado para poder hacer el repaso, porque el resto ya lo van a tener que leer. No creo que les pregunten tanto así, ya no creo. En este examen más viene de esta ciclo menstrual, anatomía, ¿no? Después, ¿qué más viene? De esto, ¿no? Hemorragias, ¿no? Hemorragias viene bastante preguntas. Y de ¿cómo se llama? Climaterio algunas también. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Y los demás? Doctora, disculpe. Mencionó el hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Cuál era el otro nombre que se le daba? ¿De cuál? ¿Del hipogonadismo hipergonadotrófico? Esto es de acá está. Ujú. Es cuando las hormonas están altas. Este de acá. ¿Estamos en amenorrea primaria o en amenorrea secundaria? Porque hay en los dos. O sea, usted mencionó que era un nombre, no recuerdo, un síndrome. Eso es lo que no ¿De recuerdo. Calmon? Recuerdo el nombre, hipogonadismo ¿El de Calmon? ¿Cómo se llama? ¿La hipotalámica? ¿El síndrome de Sheehan? Ah, ahí está, entonces, ya, doctora, gracias. Me había olvidado. Síndrome de Sheehan. Eso es por un sangrado. La paciente tuvo una hemorragia. Después de un tiempo, ya pues después de que pasó su periodo de lactancia y todo lo demás, la paciente viene a consulta porque no viene la regla, ¿no? Entonces ahí se le hace el dosaje hormonal y vamos a encontrar que todas sus hormonas están bajas, pues, ¿no? Hacemos la FSH está baja, como si fuera una menopáusica, algo así, ¿no? Pero con estradiol normal, pero la FSH está baja. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, doctora, Pasamos al siguiente tema. Una pregunta. Dime. En el caso del síndrome de Shire y el de Morris, ¿es fenotipo mujer y cariotipo hombre? Y en el caso del síndrome de Pirro, ¿es al revés? ¿O cómo? El pirrol, ya, estamos hablando de disgenesis gonadales sin caracteres secundarios, ¿no? Esto de acá está, para que lo entiendas, acá está. Sin caracteres secundarios y vamos a encontrar la FSH alta, ¿ya? En el síndrome de Morris, la paciente tiene caracteres secundarios. Y acá es que el cariotipo es varón, es un 46XI, solamente que fenotípicamente es mujer, ¿no? Y no regla porque no tiene útero, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y los Morris son mujer, fenotípicamente tienen cabello largo, la piel no tiene ni nada de andrógenos, ¿no? No tiene ni acné, ni barba, ni un pelo, ¿no? Solamente que pues, son un cariotipo masculino. Y en el síndrome de Perrol, acá hay una alteración, más bien al revés, pero con los andrógenos. Acá la paciente no va a desarrollar caracteres sexuales secundarios. Es 46XI, pero acá van a tener una sensibilidad o una resistencia a los estrógenos, más bien, ¿no? O sea, la paciente no, a pesar, va a ser infantil, no va a desarrollar, va a quedarse como una niña, por decirlo así, ¿no? Tiene útero, ¿no? O su útero es muy infantil, como unas cintillas, pero no va a desarrollar caracteres sexuales secundarios, ¿ya? Y en el de Sawyer, la diferencia entre el Sawyer y el Morris es que en el de Sawyer no tiene caracteres sexuales secundarios. A pesar de ser de 46XI, acá no hay una sensibilidad a los andrógenos, solamente no se va a ver como una niña, ¿no? Como una niña, ¿no? Pero no va a desarrollar mamas, no va a desarrollar vello, ¿no? Porque es cariotipo varón. ¿Sí me entiende, verdad? Sí, doctora, gracias. Ya. Preguntas de esta parte. Y hay un montón. Hay más todavía. Dime. Sí, doctora, disculpe, yo quería preguntarle, en la teoría también había mencionado sobre de amenorreas periféricas y centrales. Supongo que centrales, como usted mencionó, las hipotalámicas serían las del tercer cuadrito, ¿verdad? Las del último. Ajá. Las hipotalámicas son las de acá, ¿no? Por ejercicio, por pérdida de peso, por anorexia. Los pacientes con anorexia no reglan porque hacen un bloqueo del eje,
¿no? No forma la FSH, o sea, la FSH se queda puede estar baja, ¿no? Entonces los estrógenos están bien, pero arriba no sigue formando más, entonces no va a desarrollar caracteres sexuales secundarios. Es como si fuera una menopáusica, ¿sí me entiendes? Como una menopausia, está, como una menopausia precoz. Eso es lo que desarrollan en la amenorrea hipotalámica. Y es común esto ver en pacientes con deportistas también, ¿no? Con ejercicio extremo o las que tienen estrés. Ahora, por ejemplo, cuando se van al consultorio o las pacientes que yo he visto o las que veo actualmente en consultorio son pacientes adolescentes, ¿no? 14, 15 años que vienen por alteración en el ciclo menstrual. Y la mayoría no tienen nada orgánico, ¿no? Y es por estrés, ¿no? Porque vamos a encontrar todo esto normal. Haciendo la anamnesis adecuada, vemos que están sometidas pues por el estudio o por el mismo estrés del celular, ¿no? De estar con las redes sociales y eso de ahí hacen que se estresen y hay alteración del ciclo. De verdad. Hay bastantes, no solamente he encontrado unas, no varias. Y han bajado eso, los papás les hemos dicho que traten de meterlos a un deporte, algo, y ha mejorado el problema de la menstruación y ya les viene, ¿no? Obviamente hay que descartar que no tenga alguna otra alteración por anovulación, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, descartamos todo lo orgánico, ¿no? De este tema, ¿preguntas? Sino para pasar a hemorragias. Doctora, una preguntita con respecto al que mencionó que era combinado, era estrógeno y progestina, ¿no? Sí, es combinado. Es como si fuera un anticonceptivo oral, ¿no? Claro. Combinado. Le damos estrógenos para que crezca el endometrio, luego la progesterona hace que se produzca el pico de LH para que venga la deprivación, ¿no? Por deprivación. Y en el caso clínico que más o menos planteaba, digamos que sí, Begle, la paciente, se tiene que hacer la medición de FSH y LH para ver las causas o simplemente se pondría de todos los que probables haber. Causas que puede haber, porque seguramente les van a poner una lista ahí, ¿no? De las probables causas que podrían tener. Ah, ya. En ese caso, doctora, ¿cuál sería si Beglase la más importante, ¿no? O la principal en pensar? Acá les he puesto, mira, el cuadrito. Y está dentro de sus exámenes. Acá está. Si la paciente regla, hay que dosarle la FSH, ¿no? Seguramente los van a poner ahí, ¿no? Ya. La FSH está aumentada, más de 30, y ahí les va a poner, la FSH está aumentada más de 30, ahí hay fallo ovárico. Ya, ¿no? Pero sí o sí nos tendrían que dar el valor de la FSH y el LH. Tienen que poner, claro, porque si no, Claro, ustedes van a reclamar ahí, pero hay varios. Claro. Sí, hay varias causas. Sí, ahí les van a poner. Ya, por eso este cuadrito de acá es importante. Y ya si es baja, ya ahí les van a poner, ¿no? ¿Cuál va a ser el test de gestágenos? Y ahí hay un montón de causas que son las hipotalámicas, las hipoficiarias, que hay por estrés, por anovulación crónica, por alimentación, ¿cómo se llama? Por ejercicio, ¿no? Ahí les pueden poner esas causas, ¿no? Si la paciente, pues, tiene su FSH, que cuando ya le damos el test de gestágeno que está y no sube, pues no sube la FSH. Entonces ahí vamos a descartar que tenga esta paciente, por ejemplo, ¿no? Si le damos el test gestágeno y la paciente sube su FSH, quiere decir que esta falla ovárica se puede revertir porque hay una patología en el hipotálamo que nos está bloqueando, ¿no? Entonces podemos ir a revertir eso. Pero si no revierte, ya lo más probable es que esta paciente entre a una insuficiencia ovárica precoz y ya falló, ¿no? Porque el hipófisis ya no está funcionando adecuadamente, ¿no? De repente has recibido pues algún tratamiento para un tumor en el hipófisis y ya no va a desarrollar ninguna hormona ahí, ¿no? Entonces hay un montón de causas, ¿no? Pero las más comunes pues no creo que se vayan tan lejos a preguntarles tanto. Tal vez puedan llegar hasta acá, ¿no? De progesterona, si regla o no regla, el tracto de salida, ¿no? Más probable. Ya, doctora, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para pasar al siguiente tema? Muy bien, entonces otra de las anormalidades que vamos a encontrar en lo cuanto al ciclo menstrual, acá sí tienen que saber qué es un ciclo menstrual normal y cuál no es normal, ¿no? Para poder ver qué es lo que nos está causando esta alteración del ciclo en lo cuanto al sangrado, ¿ya? Está lo que es las hemorragias uterinas anormales,
¿ya? Entonces, acá lo que les han puesto ustedes en la teoría es este cuadro, ¿no? Que les ponen acá que puede haber variabilidad en cuanto a lo que es el volumen, la regularidad, ¿no? La frecuencia, la duración y otros, ¿no? Esto de acá ha quedado desfasado, les cuento, ya no se debería usar, ya no lo estamos usando nosotros. Desde el 2011 que ha salido la clasificación de la FIGO en lo que es la hemorragia uterina normal o el SUA, ¿no? El sangrado uterino normal, lo van a clasificar de otra forma, ¿no? Igual lo tienen que saber, porque en algunos libros todavía sigue estas nomenclaturas de hipomenorrea cuando el sangrado es escaso, o hipermenorrea cuando es abundante, irregular, ¿no? Polimenorrea cuando es más frecuente de lo normal. La duración, pues, si está más alargado es metrorragia, y si hay sangrado en abundancia y alteración en la regularidad o intermenstrual se llama menorragia, ¿no? Entonces a veces lo poníamos así, la paciente viene por menometrorragia, o sea, alteración tanto en el volumen como en la duración, ¿no? Algo así. Entonces, por esto de acá ya ha quedado desfasado y ahora lo que utilizamos es otro tipo de nomenclatura que lo vamos a ver ahorita, que es el de la FIGO, ¿ya? Entonces, en lo que es el SUA, el sangrado uterino normal, tenemos que ver qué es lo normal, ¿no? En lo que es volumen, regularidad, frecuencia, duración. Entonces, esto es un cuadrito que lo he puesto yo extra, no está dentro de lo que ustedes han visto en la teoría, ¿no? Para que tengan más, también es de la FIGO. En cuanto a lo que es la frecuencia, ¿no? Lo normal en frecuencia es que venga entre de 24 a 38 días, ¿ya? O sea, el periodo menstrual, ¿no? ¿Cuándo es más frecuente? Cuando viene menos de 24 días, o sea, puede venir 2 veces al mes, o infrecuente cuando viene más de 38 días. Esto ha aumentado, ¿no? Antes era menos. Pero si una paciente dice que está arreglando cada 38 días, está dentro de la frecuencia normal, ¿ya? O regularidad. En lo que es la duración, se dice que es normal cuando está entre 4 a 8 días, ¿no? Prolongado, más de 8 días, y acortado cuando es menos de 4 días. Y en lo que es el volumen, ¿no? Lo normal es que dure de entre 5 a 80 mililitros, leve cuando sangra menos de 5 y abundante cuando sangra más de 80, ¿no? Esto lo vamos a cuantificar el volumen de acuerdo a los paños que utiliza la paciente, ¿ya? Solamente esto de acá es un extra para que lo sepan. En los pañitos o las toallas higiénicas, las pequeñas, las normales, viene un paquete de 10. Cada toalla higiénica, ¿no? Si está completamente llena, o sea, totalmente llena, tiene un volumen hasta 15 mililitros, ¿ya? Entonces, una toalla o un paquete de toallas higiénicas de 10 puede cubrir hasta un volumen de 150, ¿ya? Si lo utiliza todo y totalmente húmeda, más o menos, ¿no? Las de noche, que son las más grandes, totalmente húmeda es 30 más o menos, ¿ya? Igual en el tampón, los tampax, las más pequeñas, hay pequeñas y las grandes, ¿no? Las jumbo. Igualito cumple el mismo volumen más o menos, ¿ya? Entonces, si una paciente viene diciéndonos que utiliza, pues, 2 paquetes de las totalmente llenas de las de noche, ya sabemos que es un sangrado regular, ¿no? O abundante, porque más o menos cuantificando casi medio litro de sangre, ¿no? Por ciclo. Entonces, ahí lo podemos ver, ¿no? Eso es algo que se percibe, ¿no? Por lo que nos dice la paciente en cuanto al volumen. No lo estamos cuantificando, no lo estamos midiendo, porque no le vamos a agarrar los pañitos y le vamos a cuantificar exactamente cuánto es, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea de lo que es abundante, ¿no? Hubo un consenso de la FASGO, de esto de acá también lo sacado este es el único congreso que ha habido hoy día, del SOGIVA, ¿no? De la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Argentina, donde hablaron sobre el SUA también, ¿no? En una clasificación que más o menos a nosotros los ginecólogos nos podría ayudar, porque las pacientes a veces no pueden cuantificar bien su sangrado porque no se acuerdan, pues, ¿no? Cuántos paños usan y todo lo demás, en cuanto al nivel del sangrado, si es agudo o severo, o si es crónico y persistente, ¿no? O si es de acuerdo a la hemoglobina que encontremos. Si es leve, si la hemoglobina es mayor de 11, al momento que le hacemos el dosaje, si es moderado, si es de 9 a 11, o si es severo, si encontramos una hemoglobina menor de 9, ¿ya? Más o menos para cuantificar el sangrado. Entonces, ¿qué pasó? Que esos diagnósticos que les decía que
al principio no se debería utilizar ya de hipermenorrea por limenorrea porque ya ha quedado desfasado. Hubo una nueva consenso, ¿no? De la FIBO, que eso ya sea desde el 2011, en que han clasificado según un sistema, ¿no? En lo que es sangrado uterino anormal, que es el SUA, ¿no? O sangrado uterino, sangrado menstrual abundante. Los han clasificado en esas dos. Dentro del sangrado irregular, también puede haber sangrado spotting intermenstrual, ¿no? Que es el sangrado intermenstrual. Y el otro que es el sangrado por deprivación. Esa es la clasificación según la FIBO, que es lo que deberíamos regirnos ahora. Entonces, ¿qué hizo la FIBO? Dijo, bueno, hay sangrado, hay que descartar que este sangrado sea de dos causas, o es orgánica o es de causa inorgánica, ¿no? Y para eso crearon el famoso PALCOIN, que esto sí lo deben de saber de memoria, ¿ok? Porque de acá van a venir varias preguntas de examen y vamos a poder desclasificar según lo que tiene la paciente. Entonces, el PALM, que son acrónimos, ¿no? Para algunos nombres. En lo que es el PALM vamos a hablar sobre causas orgánicas, ¿no? Causas que tienen algo porque la paciente va a presentar un sangrado irregular o anormal, ¿no? La P de pólipos, ¿no? Obviamente vamos a hablar de pólipos endometriales, ¿no? Porque en el endometrio se produce este tejido extra en el endometrio que tiene un vaso y cada vez que descama la capa esponjosa, ¿no? Va a venir un sangrado, ¿no? Porque tiene un vasito ahí. Otro tenemos la adenomiosis en la A, ¿no? Adenomiosis. Sabemos que la adenomiosis es un tipo de endometriosis, ¿no? Del útero, que va a generar que el útero sea más grande. Ahorita vamos a ver imágenes de eso, que sea más grande, que esté como un útero viejo, leñoso, ¿no? Que no solamente va a estar asociado a alteraciones de la regla, o sea, en cuanto al aumento del volumen, sino también a dolor, ¿no? También es una causa de dismenorrea. La L de leiomiomas o miomatosis uterina, acá también hay una subclasificación de la FIBO, que lo vamos a ver en un ratito, pero las pacientes van a presentar mucho más sangrado en las causas cuando se ubica a nivel submucoso, ¿ya? Y las otras causas, ¿no? Puede ser un mioma que lo vamos a ver en un rato, pero para adelantar, los submucosos se van a dividir en tres tipos, el 0, 1 y 2, ¿no? El 0 es el pediculado, un pedículo. El 1 es cuando menos del 50% se encuentra intramural. El 2 es cuando más del 50% se encuentra intramural, o sea, hay un componente en el endometrio. Y ya luego viene el tipo 3, ¿no? Que es uno de los que también puede producir sangrado. Y dentro de la M vamos a encontrar las causas malignas, ¿no? Ya deben estar los cánceres, ¿no? El cáncer de endometrio, el cáncer de cervix, ¿no? El cáncer de útero, ¿no? Sarcomas que pueden producir sangrado y también asociado a dolor, ¿ya? Entonces, eso sí lo tienen que aprender estos acrónimos. Entonces, la PALM viene a ser de causas estructurales y en el COIN ya vienen a ser las causas que no tienen un hallazgo, o sea, no vamos a hacer una ecografía y no vamos a encontrar algo que nos pueda causar el sangrado como en el caso del PALM, ¿ya? En la C vamos a encontrar las coagulopatías, ¿no? Acá tenemos que hacer exámenes aparte, ¿no? Descartar la enfermedad de Wolff-Bilderbrand, alteraciones en la coagulación, ¿no? Hacemos acá otro tipo de análisis a la paciente para descartar que no tenga alguna discrepancia o una discrasia sanguínea que pueda causar este sangrado, ¿ya? Una de las causas más frecuentes también de la alteración de un sangrado uterino anormal no orgánico, ¿no? Es la anovulación crónica. Acá vamos a encontrar el ovario poliquístico, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico como causa de hemorragia uterina normal. Causas endometriales que no tienen nada que ver con la estructura. Acá no hay, el endometrio no forma una adhesión plaquetaria adecuada, ¿no? Entonces, por ende, no se va a formar después del periodo menstrual, esa adhesión plaquetaria, ¿no? Que hace que ya deje de sangrar, ¿no? La paciente tiene un problema en el endometrio y va a seguir sangrando, ¿no? Iatrogénicas, cuando hacemos algún procedimiento, ¿no? Colocamos un DIU, un té de cobre, un dispositivo intrauterino, o tal vez pues hacemos un procedimiento tipo una MEU, una histeroscopía de consultorio, no sé, un procedimiento invasivo y pues se perfora, pues no, si perforamos el útero, perforamos algo y por eso la paciente viene con sangrado. Y la N que no
no hemos encontrado ninguna, no sabemos por qué sangra la paciente, no hemos encontrado ninguna causa ni estructural ni no estructural del sangrado de esta paciente, ¿ya? Entonces, cada una de estas causas, sobre todo en la parte del PALM, vamos a describirlo durante todo el ciclo, o sea, durante todo el curso. Así que no les van a preguntar, como les han puesto en la teoría, tal vez de cada cosa en particular, ¿no? He visto que en la teoría les han hablado, les han descrito brevemente de cada uno. No creo yo que les pregunten tanto de eso, porque todo esto lo vamos a ver en el transcurso del curso. Hay una sola clase de miomas, hay una sola clase de endometriosis, hay clases de cáncer, cada cáncer, ¿no? Hay diferentes causas, ¿no? De ovario poliquístico, solamente hay una clase de ovario poliquístico, ¿ya? De las otras sí, como no son tan comunes, creo que no hay una clase en sí, ¿ya? Esto solamente para que tengan una imagen, ¿no? En una ecografía transvaginal, cómo se ve un pólipo, ¿no? Un pólipo endometrial, en una ecografía 2D se ve así, ¿no? Obviamente esta ha sido tomada en una paciente en el quinto o sexto día máximo de menstruación, porque si no el endometrio sería mucho más grueso, donde se ve dentro del endometrio una imagen más hiperecogénica, ¿no? La ecogenicidad la da el cuerpo del útero, que podría ser un mioma o podría ser un pólipo. Entonces, ¿qué se le solicita en este caso? Una histerosonografía. La histerosonografía es un estudio en el cual se le coloca a través de un catéter, en este caso una sonda Foley número 8, doble lumen, se le coloca líquido dentro o se le instila líquido dentro de la cavidad del útero. Este útero se abre, ¿no? Para poder definir bien si es un pólipo o es un mioma. ¿Cómo sé que es un pólipo o un mioma? Porque yo le coloco un Doppler acá, ¿no? Y el pólipo tiene un solo vaso. Vamos a encontrar que tiene un vaso central, ¿no? En cambio, si le coloco el Doppler y es un mioma, vamos a encontrar vascularidad periférica, ¿no? Alrededor. Esto de acá nada más como para que lo tengan o sepan más o menos que lo que encontramos en la adenomiosis, que es otra de las causas de sangrado uterino normal de causa orgánica, ¿no? En la adenomiosis, ya bien he dicho, es una endometriosis del útero, en donde vamos a encontrar alteraciones ecográficas, ¿no? En este caso vamos a encontrar un útero grande, ¿no? Bueno, la imagen no se ve tan clara acá, no sé si lo podrán ver, ¿no? Obviamente está en la imagen que le he sacado, lo he sacado de la FIGO también, le han puesto la sonda al revés, pero bueno, se ve algo, ¿ya? Este de acá es como si estuviera para la parte de arriba, este es el útero, ¿no? No sé si se deja ver o se marca, ¿sí se ve lo que estoy marcando? ¿Ya? Este es el fondo del útero, por acá está el cuello, ¿ya? Si es un útero ABF anteverso flexo, por acá está la vejiga, acá está el endometrio. El endometrio sí se va a ver un útero más grande de lo normal, de ecogenicidad heterogénea en la parte del miometrio, ¿no? Como ven acá hay como unas imágenes más hiperecogénicas, ¿no? Como calcificadas. ¿Ya? En algunos casos se van a ver como unas lagunas, como unas imágenes anecogénicas, ¿no? Si le ponemos el Doppler, en este caso, miren, si le ponemos el Doppler a esta imagen, vamos a encontrar vasos, ¿no? ¿Cuál es la otra característica? La asimetría, ¿no? La asimetría entre la cara posterior y la cara anterior. Una de las caras va a estar más ancha que la otra. Y vamos a encontrar el famoso, como esto se calcifica en estas imágenes, vamos a encontrar una sombra como de abanico, ¿no? Vamos a encontrar así, como si fueran unos rayos de abanico. Esa es una de las características ecográficas más frecuentes que encontramos en este tipo de pacientes. Entonces, aparte, como es un útero tan grande, ¿no? Va a producir alteraciones de duración de la regla, ¿no? Depende de la regla, les dura más de lo normal, una duración más de 8 días, ¿no? También el aumento del volumen también es mayor. La paciente se quejan de mucho dolor en ese tipo de patologías, ¿no? Dolor pélvico o dismenorrea con el periodo menstrual. Es una causa de dismenorrea secundaria y eso lo vamos a ver en la teoría, ¿no? Otra es los miomas. ¿Ya? Los miomas son los miomas, en este caso los que causan mayor sangrado son los submucosos, ¿no? Los que se encuentran dentro de la cavidad endometrial, el 0, 1 y 2, que son los más frecuentes, ¿no? También tenemos otros, esta es otra clasificación, esta es más antigua, ¿no? Esto acá no es de la FIGO donde lo clasificaban con T, ¿no? T0, T1, T2, pero eso ya no lo estamos usando, solamente lo puse ahí porque estaba dentro de una
de las imágenes que nos presenta de la FIGO. No, tampoco lo tienen ustedes en la teoría, se les sacado aparte, para que vean los distintos tipos de sitios donde se encuentran los miomas, ¿no? Pueden estar dentro del útero, en realidad hasta en cualquier lado, hasta en los ligamentos pueden estar. Esta es la clasificación de la FIGO, que es la que van a utilizar y seguramente, bueno, sí lo han puesto en la teoría de ustedes, perdón, ahorita. Lo que es los submucosos son los más frecuentes que van a producir mayor hemorragia, ¿no? Por lo que al momento de la deprivación, ¿no? Se lleva en la capa estructural del útero, no siempre va a quedar la capa basal, y el sangrado va a ser mayor, ¿no? Porque obviamente los miomas tienen vasos. Otras ubicaciones van a ser los miomas tipo 3, por ejemplo el de acá, que tiene un componente también en el endometrio, y los demás, pues por la ubicación, no van a causar mayor sangrado, ¿no? Este tipo, el 2,5, que es el híbrido, también puede causar sangrado porque también ocupa un poco el endometrio, pero es un tumor o un mioma grande, ¿no? Que se va todo de la pared, o sea, ubica todo. Más los miomas subserosos, como en este caso, van a producir dolor. Y por la ubicación, compresión del órgano que está más cerca, ya sea la vejiga o el recto. Igual esto de acá vamos a tener una clase solo de miomas, así que solamente para que sepan por qué causa la hemorragia, ¿ya? Y creo que hasta acá he puesto esto. Bueno, en lo que es el manejo de esta patología de la hemorragia, tenemos que manejar de acuerdo a la causa que vamos a encontrar, ¿no? Ya sea una causa orgánica o una causa no orgánica o no estructural, ¿no? Entonces, si son pólipos, si son miomas y están dentro del útero, ¿qué hacemos? Hacemos una histeroscopía, ¿no? En lo que es un procedimiento que se hace en sala de operaciones, se coloca una cámara dentro del útero con un receptoscopio, se sacan los pólipos, se sacan el mioma y se fue la hemorragia, ¿no? Si es un mioma grande que va a producir tal vez un sangrado mayor, se puede hacer una miomectomía. En el caso de la adenomiosis, se da tratamiento médico primero, ¿no? Con solo progesterona para inhibir los focos endometriósicos. Se puede dar análogos de GnRH provocando una menopausia en la paciente para que disminuya esos focos endometriósicos, y ya un tratamiento definitivo, si la paciente tiene hijos, es hacer una histerectomía. En cuanto a lo que es maligno, ya pues obviamente se trata la causa que está produciendo el cáncer, ¿no? En la mayoría son tratamientos quirúrgicos, en algunos casos de acuerdo al estadio, y para prevenir, pues, que siga avanzando también la enfermedad, ¿ya? En las causas no orgánicas, como las coagulopatías, si encontramos un síndrome de Wolff-Wilmer, obviamente el tratamiento lo vamos a hacer con el hematólogo, ¿no? Las causas de anovulación crónica, como el ovario poliquístico, ¿no? Ahí sí vamos a tener que hacer el descarte de la patología, ¿no? No solamente los ovarios grandes con varios, folículos, van a causar, en este caso, que sea un síndrome, ¿no? El síndrome es un conjunto de síntomas y síntomas. Si encontramos en una ecografía un ovario de aspecto poliquístico asociado a alteraciones de repente laboratoriales, ¿no? Vamos a encontrar ahí la dehidroepiandrosterona alta, resistencia a la insulina, vamos a encontrar testosterona libre alta, ¿no? Y signos de hiperandrogenismo como el surtismo, acné, ya lo catalogamos como síndrome de ovario poliquístico y le damos tratamiento, ¿no? Y ahí el tratamiento va a depender si la paciente quiere o no embarazarse, ¿no? Para poder dar un tratamiento hormonal o no hormonal. En cuanto a la parte endometrial, ¿no? O si es que la paciente tiene alguna alteración de discrepancia sanguínea en la parte endometrial y no hay una resolución, ¿no? La paciente va a seguir con hemorragia, se puede hacer una ablación del endometrio, no se cauteriza todo el endometrio y se pega como un síndrome de Asherman para que la paciente ya no vuelva a arreglar, ¿no? Esa es una cosa. La iatrogénica, solucionar el problema de lo que hemos tenido, ¿no? De repente alguna alteración, porque todo procedimiento invasivo puede tener complicaciones. Entonces podemos hacer una perforación, que es lo que no se quiere, pues, ¿no? Porque uno no está haciendo un procedimiento para hacer daño a alguien, sino pues la expericia o de repente no ha sido la adecuada y a veces pues nos puede pasar alguna cosa, ¿no? La cosa es resolverlo en el momento y la paciente puede sangrar o no sangrar, y a veces las perforaciones a veces no son tan de inmediato que causan los síntomas, sino en el transcurso de las horas, porque la paciente va a tener hemorragia y luego va a tener dolor. Primero comienza con dolor, luego con hemorragia y ya puede tener hasta hemoperitoneo de acuerdo al tamaño de la lesión, ¿no?
Y obviamente los que no clasificamos en ninguna parte, si no encontramos la causa, no vamos a llevar un tratamiento en sí, ¿no? Vamos a tener pacientes que van a tener hemorragia, que no vamos a saber qué hacer con ellas en algunos casos, ¿no? Y ya el tratamiento tal vez definitivo va a ser sacar el órgano que está produciendo el sangrado. En cuanto a lo que es algo crónico, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado del síndrome, el sangrado uterino normal? Y el otro es el sangrado uterino abundante, y dentro de ese sangrado también está la clasificación de los sangrados crónicos, ¿no? Los sangrados crónicos son cuando tienen más de 3 meses de duración del sangrado, de volumen, de frecuencia, ¿no? Y tal vez no ha dejado de arreglar, siempre está arreglando poco a poco, ¿no? Si no pasa eso, no es crónico, pues es algo agudo. Y si se pasa, hay que investigar qué está pasando, ¿no? Si es de causa estructural, si no es de causa estructural, si es algo físico tal vez, si es algo que está en el útero, ¿no? Si hay una causa estructural, hay que ver, pues, ¿no? Si son causas de anovulación, son causas ovulatorias, de repente hay un desorden en los medicamentos, porque a veces los pacientes vienen tomando medicamentos de otro tipo, ¿no? Psiquiátricos, no sé, pues algún tratamiento para otra enfermedad de fondo que tengan. Y si tiene ya el tratamiento va a estar definido de acuerdo a lo que la paciente que requiere también, ¿no? Si tiene deseos de fertilidad o no, si se da un manejo distinto, si la paciente aparte de eso hacemos un estudio y encontramos que tiene alteraciones en la coagulación o una patología que está causando el sangrado, hay que verlo con otra especialidad. Si al examen físico encontramos alguna alteración, hay que ver en el útero, ¿no? Hay que descartar que tenga este sangrado crónico, sea por una causa estructural en sí, del útero nada más, o hacer otro tipo de análisis, ¿no? Ampliar, ¿no? Las investigaciones con exámenes de sangre, que lo vea también el endocrinólogo, ¿no? O hacer descarte de otras coagulopatías que puedan estar causando este sangrado que ya sea crónico, ¿no? O extenso. Igual, cualquiera de estas causas, si el sangrado ya a la paciente le causa una anemia, hay que darle un tratamiento definitivo, porque lo que queremos es que la paciente esté regresando de emergencia cada rato para transfundirle sangre. ¿Ya? Entonces, básicamente creo que es eso, sí. Eso lo que quería hacer resumen en lo que es hemorragias, ¿ya? En cuanto a lo que es hemorragias, lo que sí tiene que aprenderse es lo del Palecoin, ¿ya? Para poder clasificar los trastornos que pueden haber, ¿ya? Básicamente eso, y de ahí van a sacar el manejo de acuerdo a la patología que vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Preguntas de esta parte? ¿Todavía me escuchan o ya me perdí? No, doctora, todo claro. Muchas gracias. Esta parte de hemorragia creo que está un poco más sencilla, ¿ya? Luego ya para finalizar, porque seguramente ya están cansados, es la parte de climaterio, ¿ya? Entonces, climaterio y menopausia es una clase también amplia, es bastante larga. Lo que vamos a definir acá son puntos nada más para tener los diagnósticos claros, ¿ya? En cuanto a lo que si les preguntan por ahí qué es el climaterio va a ser el periodo que va toda la vida, ¿no? Desde la vida reproductiva hasta la no reproductiva, ¿no? Y esta de acá se puede iniciar hasta los 8 años antes de la fecha de la menopausia y puede finalizar hasta los 6 años después. O sea, es toda la vida reproductiva de la mujer el climaterio, ¿no? Que va desde antes del corte del periodo de la regla hasta los síntomas ya posteriores, ¿ok? La menopausia en sí se va a clasificar de acuerdo al sangrado. ¿Ya? La menopausia es cuando la paciente ya no presenta ciclos de menstruación 12 meses consecutivos, ¿ya? O sea, si la paciente por ahí no sangra 2-3 meses, no está en menopausia. Tiene que dejar de reglar 12 meses consecutivos para catalogar a la paciente que está en menopausia. Eso nada más para que lo diferencien, porque algunos se confunden qué es climaterio y qué es menopausia, ¿ya? Esto es un estudio, ¿ya? Este de acá, sí, para que lo tengan más presente, ¿no? Que sí lo he visto, que sí lo han puesto en su diapositiva. Este es un estudio que lo han hecho en el 2018, es el estudio Straub, ¿ya? En lo que han hablado en este estudio es sobre la transición a la menopausia, de acuerdo a los tipos o las alteraciones que se van a presentar de acuerdo a las edades de las pacientes, ¿no? Y acá lo van a clasificar en los estadios, desde el -5 hasta el +2,
¿no? Donde están hablando de toda la vida, reproductiva de la mujer, ¿no? Desde la etapa -5, que es cuando recién está comenzando la menarquia, hasta la etapa -2, que es la menopausia tardía, ¿no? Entonces, acá en esta escala, o en esta diapositiva, de este tema de lo que vamos a hablar, va a ser a partir del score -2, ¿no? En la etapa de la transición a la menopausia, ¿no? Hasta que ya cese el periodo menstrual. Entonces, de acá hasta acá estamos hablando del climaterio, ¿ya? Desde la transición a la menopausia hasta la posmenopausia. A todo esto se llama climaterio. La menopausia en sí solamente es el cese de la regla, ¿ya? Entonces, solamente para que lo tengan más claro, ¿ya? Como ven acá, en este cuadro, ¿no? En lo que es la transición a la menopausia, o antes de que pase la menopausia, antes de que se nos corte el periodo menstrual, vamos a estar en lo que se llama la perimenopausia, ¿no? Antes del cese del sangrado. Y van a haber algunas alteraciones o síntomas que nos van a decir, esta señora ya puede estar entrando en la menopausia, ¿no? O está entrando ya a fase de perimenopausia. ¿Cuál es el corte de edad acá en Lima? Yo he visto que en las diapositivas le han puesto 50, 51, ¿no? Pero hay un estudio grande que han hecho, ¿no? Acá en Lima, se dice que el nivel, o sea, el tope, la menopausia es a partir de los 47 años, promedio, ¿no? Acá en Lima. En la altura es antes, ¿no? Siempre en la altura es, ¿cómo se llama? Es antes la menopausia y tardía la menarquia, ¿ya? Por altura. En cambio, acá en Lima es más o menos esa edad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esta etapa de transición a la menopausia? Puede ser en la etapa temprana, en el estadio -2. Aquí la duración de esta etapa no lo vamos a medir en años, no es variable, no es medible, ¿no? Acá puede durar años la paciente en este estadio, ¿no? De repente desde ya de los 35 años ya tiene alteraciones y no lo percibimos, ¿no? O no lo estamos viendo. Ya se hace mucho más cercano al cese de la regla, ya algunos síntomas, ¿no? Que dice que 1 a 3 años antes del cese de la regla ya van a presentar, lo primero que se presenta en una menopausia o una transición a la menopausia, una perimenopausia tardía, son las alteraciones del ciclo menstrual. ¿Ya? Si es pregunta de examen, ¿cuál es el primer signo que aparece en las pacientes que están entrando a la menopausia? Son las alteraciones del ciclo menstrual. Porque lo que te va a decir la paciente, lo primero que te va a decir la paciente antes de que presente bochornos es: mi regla está irregular, me viene a veces sí, a veces no, me viene más, me viene menos, ¿no? Mi regla está rara, ¿no? Entonces, a eso vienen a la consulta. De ahí ya, como ven, en la primera etapa están como si nada, ¿no? En la primera etapa temprana. El problema ya es en la 1 o 2 años o 3 años antes de que cese la regla, donde va a haber periodos de amenorrea, como ven acá, de más de 60 días, ¿no? La paciente, ya no me viene la regla. Y acá vienen los problemas, porque la paciente dice, ya no me viene la regla, no, ya no me voy a enfermar, ¡pum! Embarazo, ¿no? Hay embarazos tardíos, ¿no? En este caso, porque ya no se cuida. ¿Qué vamos a tener también? En la parte endocrinológica, mientras más se acerque a la menopausia, la FSH se va a comenzar a elevar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber la inhibina que nos haga un feedback negativo, ¿no? Porque la inhibina también va a disminuir y se va a seguir aumentando la FSH, ¿no? Cuando ya está más cerca del cese del periodo menstrual va a llegar casi a 30, ¿no? Ese es el corte. Entonces ahí ya vamos a ver que la FSH va a estar aumentada, ¿no? Acá la hormona antimuleriana, que es una de las hormonas que pedimos en las pacientes de fertilidad, ¿no? Si vemos que la hormona antimuleriana está baja, hay una reserva ovárica baja, por ende la paciente tiene más índice de no se puede embarazar, ¿no? La reserva está baja. Y la inhibina, que es una hormona importante, ¿no? En la fisiología de la menopausia, no va a producir ese feedback negativo que le diga al cerebro, ¿sabes qué? La FSH está en las hormonas abajo. ¿Qué pasa? La inhibina, ¿qué hace? ¿No? Si nuestro estrógeno está normal, ¿no? La inhibina le va a decir al cerebro, ¿sabes qué? Ya no produzcas FSH porque mis hormonas están normales, ¿no? No necesito. Pero ¿qué pasa en la menopausia? ¿No? Hay una resistencia, ¿no? A los ovarios, ¿no? Hay una resistencia de la inhibina. O sea, la inhibina al disminuir, ¿qué hace? Que este ovario, que a pesar de no tener estrógenos, ¿no? Le dice, ¿sabes qué?
me falta, sigue produciendo. Entonces la FSH se dispara, sigue produciendo, pero como el ovario ya no tiene reserva ovárica, la FSH no va a estimular la producción de estrógenos, ¿no? Entonces no va a formarse estrógenos, porque ese ovario ya no está funcionando, ya no tiene de dónde funcionar, ¿no? Entonces no va a haber ahí alguien que me pare, ¿no? Que es la inhibina, y va a seguir produciéndose más FSH, hasta que la FSH sea más de 30 y ya nos produzca una falla ovárica total, ¿ya? Entonces eso es lo que la función de la inhibina. Obviamente el recuento, cuando hacemos el recuento de los folículos, ¿no? Cuando hacemos seguimiento a las pacientes tal vez que están en periodo están en 40, 42 años y todavía quieren tener hijos, hacemos recuentos foliculares y vemos que este recuento baja, ¿no? Los folículos son menos, algunos no van a ovular nada, ¿no? ¿Y qué van a comenzar? Otros factores, otros síntomas, la paciente va a estar con los famosos bochornos, ¿no? Va a decir, hay síntomas vasomotores, que se van a acentuar ya antes, casi al año, ¿no? Ya del cese de la regla, se van a acentuar mucho más, cuando la FSH está mucho más aumentada, ¿ya? Entonces, si es pregunta de examen, ¿qué es lo primero que aparece cuando estamos cerca de la menopausia? Las alteraciones del ciclo menstrual y luego siguen los bochornos, ¿ok? Una vez que ya nos paró la regla, ¿no? Ya la regla ya paró, ya no viene la regla y estamos en menopausia, pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que es la fase de la posmenopausia. Como ven acá, los síntomas de los bochornos, eso van a ir desapareciendo conforme pasen los años, después del cese de la regla, porque si no, imagínense, todas las mujeres, esto es fisiológico, a todos nos va a pasar esto. Después de la menopausia vamos a estar con bochornos, locas todas, ¿no es cierto? No. Entonces, esto va a pasar, ¿no? Es una fase nada más. Entonces, ¿qué nos dice este estudio, que es grande, que lo han hecho, es un estudio multicéntrico, que puede durar hasta 2 años después del cese del periodo menstrual, estos síntomas, ¿ya? Ya, obviamente, no vamos a tener regla, ¿no? Nuestras hormonas van a estar disparadas, la fecha va a estar alta y todo lo demás va a estar bajo, ya no vamos a tener recuentos foliculares porque ya no vamos a tener regla. Y los síntomas vasomotores van a estar aumentados los 2 primeros años y luego van a descender y ya no vamos a tener, ¿no? Aquí es donde vamos a dar nuestra terapia de reemplazo hormonal, ¿no? En esta etapa. Porque las pacientes van a venir a la consulta porque van a decir, ¿sabe qué, doctora? No duermo porque siento un bochorno, ¿no? Me da insomnio, me quiero pelear con todo el mundo, no puedo ver que ni pasa la mosca, que ya me quiero pelear con todos porque estoy con estas alteraciones del ciclo, ¿no? No sé, quiero llorar todo el día, etc. Entonces, para evitar que la paciente por esto influya su calidad de vida, ¿no? Porque imagínense que si no duermen al día siguiente, cualquiera amanece de mal humor, ¿no? Encima, con las hormonas que están así ya, que no tienes nada de estrógenos, y tienes algún problema tal vez en casa, explota con todos y quiere pelearse con todo el mundo. Entonces, no es vida para este paciente. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal va a ir para estas pacientes, ¿no? Para los trastornos vasomotores, ¿no? Vamos a tener ahí, más adelante vamos a ver una diapositiva de las indicaciones, ¿no? De la terapia de reemplazo hormonal, pero eso es un cuadro resumen, ¿no? Acá lo vamos a ver todo. A quienes no y a quienes sí dar terapia de reemplazo hormonal, y si esta paciente tiene útero o no tiene útero, para ver qué hormona le damos, ¿ya? Entonces, acá lo único que tienen que llevarse es que la terapia de reemplazo hormonal es independiente para cada paciente, no es igual para todas, ¿no? Y dependiendo de los síntomas que predominan. Pasan los años, ¿no? Van pasando los años y ya pasamos a la etapa, la posmenopausia ya, terminando la posmenopausia temprana, y va a haber un cese de síntomas, ¿no? No va a haber mayor síntomas. Ya la paciente está como que estable, tranquila, no va a tener ya los síntomas vasomotores. Pero ¿qué pasa? Los estrógenos son un factor protector para la mujer. Los estrógenos, ¿qué nos hacen? Que nuestra piel esté bonita, que esté gruesa, que no esté muy delgada, que nuestro cabello esté bien, que no se caiga el cabello, ¿no? Que estimulen las fibras de colágeno para que todo esté en su sitio. ¿Qué más produce el estrógeno? No, es un factor protector cardiovascular y también aumenta la resorción ósea, ¿no? La resorción del calcio en los huesos. Entonces, una vez que ya pasa la etapa tardía de la menopausia, van a venir todos los síntomas posteriores al déficit de la hormona o del estrógeno ya tardío, ¿no? Vienen que es más de 6 años, ¿no? Entonces, y dependiendo cuánto viva la paciente. Entonces, acá van a venir las pacientes, aquí en esta etapa, ya mayores las pacientes, ¿no? Pónganse 47, 50 años que cese la regla. A partir de los 60, ¿no? 60 años ya vienen, ¿qué? Que se me cayó el prolaxo, que tengo osteoporosis, que se me rompen los huesos, que tengo problemas de
no sé, de fracturas espontáneas, ¿no? Tengo, ¿cómo se llama? Problemas de colesterol triglicéridos, porque están con dislipidemia, ¿no? Por el problema de la menopausia, o porque tienen dificultad para tener vida sexual activa, porque les duele, les arde, está reseco toda la parte de la vagina, ¿no? Entonces acá vamos a proveer ya van a aumentar los síntomas de urogenitales, ¿no? De atrofia genital, va a aumentar los síntomas de prolapso genital, dependiendo también factores de riesgo, ¿no? No todas las pacientes en posmenopausia van a tener prolapso, ¿no? Van a depender también de cuántos hijos han tenido, si han tenido parto vaginal, si esos han tenido macrosomía fetal, o si han tenido parto instrumentado, ¿no? Si son gordas, obesas, ¿no? Más bien aquí la obesidad les va a ayudar a las pacientes porque a tener los síntomas vasomotores, porque en la grasa tenemos una hormona que se llama estrona. Y la estrona va a tener a la paciente como que tranquila los primeros años después del cese de la regla, ¿no? No va a tener muchos síntomas vasomotores. A diferencia de las pacientes que son flaquitas. Ellas sí van a tener más síntomas vasomotores porque la estrona es muy poca, ¿ya? Entonces, ven que en este cuadro hemos hecho como que un resumen total de toda la clase, ¿ya? Entonces, para que lo tengan. Esto de acá nada más para que recuerden en la parte de la fisiología esto es algo normal, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestros ovarios funcionantes, ¿qué hacemos? ¿No? Que para que se produzca el estradiol, la progesterona en el ovario, ¿no? En las células de la teca, ¿no? Del estroma del ovario, vamos a estimular a nuestra hipófisis para que produzca, ¿no? Las gonadotrofinas, ¿no? La FSH, la LH, para que estimulen la formación en los ovarios, ¿no? Y acá vamos a tener nuestro feedback de la inhibina, ¿no? Que ¿sabes qué? Ya tengo, hasta ahí nomás, ya no produzcas más, ¿no? Hasta que se regularice de acuerdo a nuestro ciclo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? En la menopausia. En la menopausia no tenemos esto, ¿no? La inhibina ya no la tenemos ahí, ¿no? Nuestros ovarios ya no funcionan, se hace resistente a la FSH y a la LH. Entonces, como ya no tenemos esta inhibición esta autorregulación o el feedback negativo de la inhibina, ¿qué va a hacer? Va a seguir aumentando las gonadotrofinas. Y por ende, nuestra FSH se va a aumentar, ¿no? Aumenta la FSH, pero no va a haber ninguna función en el ovario, ¿ya? No va a haber ninguna función en el ovario. Entonces, en la posmenopausia, o en la menopausia, ¿qué es la hormona que está más aumentada? La estrona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la estrona no va a ser el estradiol, sino la estrona, porque la estrona está en la grasa. Entonces, y de la grasa va a haber una conversión periférica de estrona, ¿cómo se llama? De androsterona. Entonces, hay un índice, ¿no? Estradiol, estrona, ¿no? Menos de 1. ¿Por qué? Porque la estrona está más alta, ¿ya? Entonces, la hormona que está más aumentada, o el estrógeno que está más aumentado en la menopausia es la estrona. Esa es pregunta de examen, ¿ya? Porque está en la grasa, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos más aumentado en la menopausia? La FSH, la LH, porque no hay un pare, ¿no? No hay un pare de la inhibina. El estradiol, la progesterona están baja, la inhibina también, y vamos a tener una conversión periférica, ¿no? En el ovario, ¿no? Esta testosterona en el ovario se va a convertir en androsterona, y esa androsterona que va a convertir el tejido adiposo en estrona, ¿ya? Entonces, la producción o el estrógeno que va a estar más aumentado en la menopausia, en las pacientes obesas sobre todo, va a ser por el tejido adiposo abundante en la estrona, ¿ok? Entonces, solamente es un resumen. Ya en la parte de la fisiopatología, seguramente en la clase he visto que les han puesto algunas cosas más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos visto o hemos avanzado un poquito en lo que en la clínica que va a producir este déficit estrogénico en la mujer. Va a haber cambios en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y en nuestra mente también. ¿Por qué? Porque va a producir, el estrógeno es un factor protector y de estabilidad. Entonces, hay estudios, ¿no?, que dicen que las pacientes que tienen problemas depresivos, ¿no?, antes de la menopausia, o que tal vez no lo tenían y estaban medias ansiosas, aumentan después de la menopausia los problemas de depresión, ¿no? No es que la menopausia produzca depresión, ¿ok? La paciente ya vino con ese problema de antes que aumentó por el déficit de estrógenos, ¿ya? Porque si no, imagínense, pues, es algo fisiológico, ¿no? Todas estaríamos deprimidas ahí con la menopausia.
Entonces, ¿qué va a producir en cambios neuropsicológicos o neurofisiológicos en la parte del cerebro? Pues ansiedad, ¿no? La paciente va a estar ansiosa porque está con los bochornos, alteraciones del ciclo menstrual. Todo eso va a decir, ya no voy algunas pacientes pues se sienten menos mujer porque ya no van a arreglar, ¿no? Y todo eso le causa pues una ansiedad, ¿no? Esa ansiedad pues altera, obviamente ya no van a tener deseos de tener vida sexual activa, ¿no? La disminución de la libido. Algunas pacientes, también hay un estudio que hace lo que es la menopausia con alteraciones o síndromes de demencia como pérdidas de memoria, ¿no? A largo plazo, ¿no? O alteraciones del sueño, ¿no? Si tienen bochornos, están ahí, no duermen, ¿no? Están con alteraciones del sueño que por los sofocos o los bochornos, ¿no? Que aumentan en la madrugada, no duran mucho, ¿no? Los trastornos vasomotores. Estos trastornos vasomotores o los sofocos no duran más de 3 minutos, ¿no? Se dice que es un enrojecimiento que comienza en la cara y en la parte del pecho, como un sofoco, ¿no? Y la paciente, a pesar de estar en un frío, estamos en invierno, se muere de calor, ¿no? Le da como una plétora, se pone roja y luego va pasando con el transcurso de las horas, ¿ya? ¿Qué otra cosa más protege los estrógenos y que va a producir en las pacientes? Que todavía no supera al varón, porque la mujer, a pesar de no tener estrógenos, los problemas cardiovasculares los hombres nos siguen ganando en cuanto a infartos, ¿no? Sí aumenta después de la menopausia el índice de infartos en mujeres, pero obviamente los hombres es mayor, porque hay más riesgo cardiovascular, porque se forma la placa de aterosclerosis, porque aumenta ¿cómo se llama? La dislipidemia, ¿no? Aumenta el colesterol, aumenta el triglicérido, del colesterol aumenta el colesterol malo, ¿no? El LDL, como lo ven ahí, ¿no? Aumenta la placa, se forma la placa y la paciente puede tener infarto, ¿ok? Sobre todo si son obesas. ¿Qué otras cosas que vemos y que son frecuentes ya después de tiempo? ¿No? ¿Han visto que después de 6 años de la regla van a producirse los síntomas de atrofia urogenital? No es que inmediatamente van a aparecer eso, ¿no? La vaginitis atrófica, las pacientes van a tener de repente infecciones vaginales por la atrofia, ¿no? Una vaginosis o una vaginosis bacteriana por la contaminación, dolor durante las relaciones sexuales por la atrofia, por la resequedad vaginal, ¿no? Vaginismo, el vaginismo es una contractura involuntaria de la vagina, ¿no? Cuando va a tener relaciones sexuales, o sea, por dolor, algunas pacientes psíquicamente, y eso es algo psíquico, ¿no? Dicen, no me va a doler, plum, se contrae y no quiere tener relaciones. Y a veces esa vaginosis es muy dolorosa, ¿no? Porque están todo el día con la contracción muscular, ¿no? Es como si fuera un espasmo, pero en la vulva. Y otras infecciones, ¿no? Infecciones urinarias, porque la retracción de la resequedad hace que la uretra está mucho más expuesta, pues, y está mucho más propensa a que se infecte. Síntomas urinarios obviamente va a tener por la resequedad vaginal, la paciente va a tener disuria, o de frente se va pues a una infección urinaria alta, los problemas de incontinencia urinaria van a aparecer ahí, ¿no? Sobre todo las de esfuerzo, porque hay una caída del piso pélvico, y la famosa osteoporosis, ¿no? Que es lo que tenemos que... ¿Para qué se da terapia de reemplazo hormonal? Para los síntomas vasomotores y para disminuir la osteoporosis, ¿no? Porque la paciente se puede fracturar, puede tener una osteoporosis en la columna, tiene una fractura de columna y va a tener más secuelas posteriores, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque la menopausia va a hacer que no se reabsorba o haya una reabsorción menos de o sea, el osteoclasto no reabsorbe tanto, ¿no? El hueso se forma como una esponja, ¿no? No se forma como un hueso compacto, es más trabecular. Y por eso nosotros tenemos que hacer una medición, ¿no? Que lo hacemos con la densitometría ósea. Se dice en los estudios que nosotros debemos hacer, ni bien la paciente deje de arreglar, o en la menopausia, cuando recién está iniciando, hacemos un control de densitometría ósea y ese va a ser nuestro control al posterior, ¿no? Le hacemos un control de acá a los 4 o 5 años y vemos cómo ha descendido, ¿no? La densidad mineral ósea de acuerdo a las partes que vemos en la densitometría, ¿no? Que es el cuello del fémur, el antebrazo y la columna. Y ahí vamos a ver los scores, ¿no? Que en la posmenopausia lo vamos a medir con el Z-score, ¿no? Que de acuerdo a un paciente, pues, en
en esta misma edad, vamos a ver que lo normal es menos una desviación estándar, eso es lo normal, ¿no? En osteopenia lo vamos a encontrar desde menos una desviación estándar hasta 2.4, que vamos a encontrar al paciente en osteopenia, y ya más de 2.5, menos de 2.5, de una desviación estándar, ya la paciente va a estar en osteoporosis, y ahí el riesgo de fractura es mayor, ¿ok? Entonces ahí tenemos que darnos a terapia de reemplazo hormonal. Entonces, básicamente, la terapia de reemplazo hormonal tiene indicaciones, ¿no? Y estas indicaciones son cuando la paciente tiene, pues, estos síntomas vasomotores que no le dejan estar con una vida tranquila, una vida cotidiana tranquila, podemos dar ahí tratamiento. O en las pacientes que tienen, pues, problemas geniturinarios como atrofia vaginal, ahí sí tenemos que dar tratamiento local, ¿no? Se le puede dar tratamiento local con estradiol, con prolactileno, para lubricar la zona, ¿no? Y cuando hay fracasos en las terapias alternativas, como las terapias, no sé, de fitoestrógeno, ¿no? Que a veces no van muy bien de acuerdo a la idiosincrasia de cada paciente también, ¿ya? También todo depende de cómo lleva la vida la paciente o cómo la ha llevado antes de la menopausia, ¿no? Si ha sido monótono, no ha hecho ejercicio y todo lo demás, lo más probable es que tenga una menopausia atroz, que esté con todos los síntomas, a una paciente que sí ha sido deportista, ha sido ejercicio, come bien, ¿no? No ha tenido una vida adecuada, va a llevar o va a sobrellevar estos síntomas, a veces no tiene ni síntomas en la menopausia, ¿ya? Entonces va a depender de también cómo ha llevado antes de, ¿no? Si es una menopausia que recién está iniciando, ¿no? Obviamente los síntomas vasomotores van a ser mayores, ahí podríamos indicar terapia de reemplazo hormonal, viendo si tiene o no tiene útero, eso también lo tenemos que ver. Si la paciente ya tiene riesgo de osteoporosis desde antes porque está tomando pues medicación que puede alterar, ¿no? De repente es una paciente que tiene lupus o que tiene artritis reumatoide y que está con corticoides desde joven, obviamente la densidad mineral ósea por los corticoides se va a disminuir y el riesgo de osteoporosis es mayor en estas pacientes. O si la paciente ¿sabes qué? Estoy mal, no me siento bien, quiero que me den algo para tomar, obviamente se le explica los pros y los contras y la paciente va a decidir si quiero no tomar la terapia de reemplazo hormonal. Porque como han visto y seguramente les han hablado del estudio WI, hay más tiempo, la terapia hormonal sintética va mayor asociado a cáncer de mama, ¿ya? Sí se ha hecho un estudio durante. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? ¿No? Las absolutas, es decir, que nunca le vamos a dar terapia de reemplazo hormonal, es cuando la paciente pues tiene un sangrado anormal que tenemos que buscar la causa, que es el sangrado. Si obviamente tiene un cáncer, ¿no? Ya sea de endometrio de mama, si tiene una trombosis venosa o profunda, si tiene un problema hepático grave, ¿no? Porque todo se va a degradar, o sea, se va por el hígado. Si tiene una enfermedad renal grave, si tiene obviamente hipersensibilidad a los componentes activos de las trombofilas. ¿Por qué? Porque los estrógenos producen como una pseudotrombosis, ¿no? No sé si alguna vez o les han dicho tal vez, ¿no? Cuando utilizan, o ya vamos a ver cuando vemos para el segundo examen métodos anticonceptivos, una de las complicaciones o de las secuencias del uso de anticonceptivos prolongados, sobre todo el uso de estrógenos combinados, producen las varices, ¿ya? La progesterona también sola también puede producir insuficiencia venosa. Entonces, las pacientes que ya tienen esto, pues no se les puede dar, ¿no? Relativamente podemos dar a las pacientes con hipertensión crónica, obviamente sopesando, pues, ¿no? Cada terapia de reemplazo hormonal es para cada paciente, ¿no? Si los síntomas son mayores o los beneficios son mayores al riesgo. Si tiene miomatosis es pequeña, no es una miomatosis gigante, si ha tenido ACV, si ha tenido pues antecedentes de enfermedad tromboembolítica o cáncer de endometrio que haya sido tratado, o en pacientes que han tenido demencia, hasta justo ahora en el curso que hubo en la mañana de menopausia, porque este curso ha sido de menopausia, han hablado en las pacientes que han sido trasplantadas, ¿no? Trasplantadas coronarias, en qué pacientes se puede dar, en qué pacientes no, si ha habido o cuánto tiempo de trasplante ha tenido y todo lo demás, ¿no? Sí se le podría dar terapia de reemplazo hormonal dependiendo, pues, del estudio de cada paciente. Entonces, lo único que se tiene que llevar de acá es que la terapia de reemplazo hormonal es para cada paciente, es individualizado. Eso sí. Y obviamente no se puede dar si la paciente ya está en menopausia más de 4 años, pues, ¿no? Más de 4 o 5 años. ¿Ya para qué? Si los síntomas principales, me refiero a sistémico, a terapia hormonal sistémica.
ya luego ya se le da terapia local, ¿no? Con estradiol, seguramente cuando han rotado o cuando hemos estado en consultorio gineco con alguno de ustedes, han visto que yo receto pues el estriol, ¿no? Para la resequedad vaginal o el Promestiene, de acuerdo, pues en el hospital no tenemos más que el estriol que les da el CIS, para poder disminuir los síntomas urogenitales, ¿ya? Ese es tópico, no es sistémico. Entonces, eso también se les han puesto ustedes en las diapositivas, ¿no? ¿Cuál es la mejor terapia de reemplazo hormonal para elegir en estas pacientes? Va a depender de cada paciente, obviamente, ¿no? Y si tiene o no tiene útero. Entonces, si no tiene útero, se le puede dar, por ejemplo, estrógeno solo, ¿no? Porque el estrógeno va a hacer que crezca el endometrio en las pacientes que tienen útero y pueden tener sangrado posterior. Entonces, a ellas sí se tendría que dar progesterona también, ¿ya? Estrógeno y progestágeno. ¿Qué va a hacer esto? Va a disminuir los síntomas vasomotores, los estrógenos, ¿no? Antes utilizábamos el valerato de estradiol, que se llamaba el Genodian de Pot. Era muy frecuente utilizar esto bien inyectable, ¿no? Se le ponía una ampolla mensual y la paciente estaba pero feliz, no tenía ningún síntoma. El problema es que ha salido del mercado porque ha aumentado más los síntomas o los problemas cardiovasculares en las pacientes en largo plazo. Entonces no se puede utilizar por más de un año este tipo. ¿Ya? Lo que sí está en boga ahora y que se puede utilizar es la tibolona, ¿no? Aunque, no sé, la terapia de reemplazo hormonal hay que tenerle mucho cuidado, no es que se usa discriminadamente, ¿ya? Siempre riesgo-beneficio. La tibolona no solamente reduce los síntomas vasomotores, sino también ayuda con los problemas de la libido. ¿Ya? En las pacientes que tienen, aumenta como la parte de la testosterona, ¿no? En la mujer actúa también en esa parte y aumenta la lubricación vaginal, los problemas de disfunción del urogenitales también les va a ayudar la parte de la tibolona. Obviamente este es tratamiento sistémico. ¿Ya? Se puede utilizar el estradiol micronizado, los estrógenos conjugados en pacientes sin útero, solo esto, y con útero, las pacientes tienen que recibir sí o sí progesterona para que no crezca el endometrio, ¿ya? Para que no crezca el endometrio. Obviamente tenemos que definir bien si la paciente, vamos a querer que regle o no regle, ¿no? Porque si le estamos dando estrógenos, puede ser que esta paciente pueda reglar por deprivación algunas veces, ¿no? Y hay que verlo, pues, hay que evaluarlo. Y sobre todo si está cercano o recién se le ha ido el periodo menstrual. ¿En quiénes utilizamos? Obviamente, para utilizar esto, o estos que son intramusculares o vía oral, ¿no? O tenemos que ver si la paciente tolera, pues, ¿no? Tolera la vía oral, si no tiene ningún problema gastrointestinal que pueda producir que no se pueda utilizar en vía oral, ¿ya? Y los que no pueden utilizar o con contraindicaciones para uso vía oral tenemos los transdérmicos, ¿no? El gel, ¿no? Se utiliza como gel, puede ser en parche también. Siempre hay que diferenciar bien en si tiene o no tiene útero. Ya saben que cuando tiene útero tienen que utilizar progesterona aparte para que no crezca el endometrio. Obviamente puede ir bien como puede haber falla en el tratamiento. Y ahí sí hay que ver qué otra cosa se le puede ofrecer a la paciente o se cambia, ¿no? Simplemente el tratamiento a otra cosa, ¿no? Ya puede ser inyectables tal vez, ¿no? O ya, simplemente cambiamos de método, ya no se le da terapia de reemplazo hormonal, sistémica, sino solamente para el síntoma que tiene. ¿Ok? Entonces, algunas pacientes con los síndromes vasomotores, a veces les damos tratamiento, los mandamos a psiquiatría para el trastorno de ansiedad y con la sertralina, ¿no? Con los medicamentos que se dan para dormir, con eso es suficiente algunas veces y no necesitamos dar terapia sistémica. Lo que es, obviamente las contraindicaciones, aparte de lo que ya han visto, porque he visto que he puesto esto en la teoría, solamente para reforzar, ya la terapia oral está contraindicada en las pacientes con obesidad. ¿Por qué? Porque como son tan gorditas, es igual que en las pacientes que utilizan anticonceptivos orales, está para cierto peso, ¿no? Entonces va a haber falla de método porque por la medicación no va a sopesar el peso, a eso me refiero, o sea, no les va a hacer ningún efecto, ¿ya? Si son muy gorditas. Si son hipertensas crónicas, tal vez pueda aumentar la hipertensión, ¿no? La hipertrigliceridemia, o pacientes con hepatopatía, pues la terapia oral no está indicada. En aquellas, en la terapia transdérmica,
si tienen un sangrado inespecífico, si de repente tienen un trastorno de la piel que les produce alergia, tampoco pueden utilizar la transdérmica, o si han tenido cáncer de mama o endometrio. Bueno, yo la verdad no lo recomendaría porque sí hay aumentos, ¿no? De repente la paciente ha tenido cáncer de mama y se ha recuperado, pero está con síntomas vasomotores. Habría que pensarlo bien y preguntar a la paciente, porque al final la que decide si va a tomar o no es ella, ¿no? Y arriesgarse a lo que pueda venir después. La paciente lo tiene que aceptar, ¿no? Se le dice, se le da todas las cartas, ¿no? Va a pasar esto, ¿quieres o no? Entonces la paciente decide. Uno como médico orienta, le dice los pros y los contras, y ya la paciente decide si se arriesga o no a tomar el medicamento, ¿ya? Otra cosa que me olvidé de poner acá era el tratamiento para osteoporosis, ¿ya? En las pacientes, la terapia de reemplazo hormonal también está indicada en las pacientes, ¿cómo se llama? Con que tienen riesgo de osteoporosis según nuestro densitometría ósea, ¿ya? Acá les podemos dar, por ejemplo, hay unos medicamentos que se les asocia solamente cuando estamos en osteopenia, damos el calcio más un fosfonato, en este caso, ¿no? Para poder hacer, para fijar el calcio, ¿no? Para fijar el calcio. Y también hay otro medicamentos como el raloxifeno, ¿no? Que también se utiliza como terapia de reemplazo hormonal en el caso que es ya sistémica, para las pacientes con riesgo aumentado de osteoporosis, ¿no? El riesgo de raloxifeno, del uso del raloxifeno, que es un SERM, ¿no? Un regulador del sistema ¿cómo se llama? De estrógenos, va a producir que si eso por tiempo muy prolongado, más de 6 meses, pueda producir en la paciente una hiperplasia o un engrosamiento endometrial por hiperplasia, ¿no? Porque es estrógeno, ¿no? Tiene la función estrogénica nada más. Entonces, hay que tener cuidado en pacientes con útero. Muy bien, chicos. Espero que en esta parte de climaterio no los haya confundido con algunas cosas. Bueno, he tratado de hacerlo más práctico posible, porque de verdad son temas muy largos, ¿ya? Nada más les queda leer algunas cosas que tal vez no los he puesto en las diapositivas, porque la verdad las clases son muy largas. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran preguntar.